todos te dejaron, te dije vive. Cuando estabas en tu sangre, te dije vive. Yo pasé junto a ti y tu vida cambió. Aún en medio del dolor te dije vive. Cuando todos te dejaron te dije vive. Cuando estabas en tu sangre te dije vive. Yo pasé junto a ti y tu vida cambió. Aún en medio del dolor te dije vive. Cuando todos te dejaron te dije vive. Cuando estabas en tu sangre te dije vive. Yo pasé junto a ti y tu vida cambió. Yo pasé junto a ti y tu vida cambió. Hasta una vez más. Oh, ven, dulce Espíritu, hoy vuelve a mí. Hasta una vez más. Oh, ven, dulce Espíritu, a pesar de mí. Hasta una vez más. Oh, ven, dulce Espíritu, hoy vuelve a mí. Hasta una vez más. Oh, ven, dulce Espíritu, A pesar de mí pasa una vez más. Que quede en tu espíritu esta melodía, pasa una vez más. Pasa una vez más. No ven, no ven, no ven. Bueno, aquí con su pastor. Pastor Gustavo ha sido un guerrero, un ejemplo de fe. Se metió en una visión, pareciera loca, pero logró que el evento más grande que se ha hecho en Argentina se hiciera en su ciudad. Se lanzó a construir el templo y comprar la tierra. Y compraron la tierra e hicieron el templo con la ayuda de todos ustedes, pero el respaldo divino está sobre él. Así que en esas nuevas conquistas que vienen, apóyenlo porque el Espíritu de Dios está sobre su vida. Muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones, muy buenos días. Qué alegría, un martes más juntos para poder comenzar este día buscando la presencia del Señor, entrando a su presencia con acción de gracia, con gratitud. Bueno, espero que usted tenga gratitud para con Dios. Yo creo que sí, yo creo que Él con todos nos ha ayudado este año. Si miramos atrás, claro, como les digo siempre va a haber una cuotita de insatisfacción, pero se debe a la ubicación. ¿Cómo a la ubicación, pastor? Sí, mientras estemos de este lado del cielo, vamos a tener siempre esa cuotita de insatisfacción, como que falta algo, aunque Dios siempre es bueno. Pero del otro lado, tranquilo, que del otro lado está la perfección y no falta nada, está todo bien y todo es perfecto. Pero de este lado, por eso le dije la ubicación, de este lado del cielo siempre hay esa cuotita. Pero a pesar de eso, mis hermanos, qué alegría servir a Dios, ¿verdad? Qué alegría servir a Cristo, qué alegría congregarnos, qué alegría tener una familia, como les decía el domingo, imperfecta, pero sin lugar a dudas.
nuestra familia es imperfecta, nuestra familia espiritual me refiero, tiene inmadurez todavía en muchas áreas, tiene cosas por cambiar, pero es nuestra familia, la que Dios nos dio, la que Dios nos permitió nacer o congregarnos allí. Así que estamos felices de nuestra familia espiritual a pesar de todas las cosas. Bueno, quiero saludar a todos los que están a través de las radios. Son 5 o 6 radios. A ver, ayúdame a contar. En el Maitén, ahora mismo transmitiendo a como 8 ciudades o 6 ciudades alrededor. En el Bolsón lo mismo. En Bariloche ya vamos 3. En Luis Beltrán como a 7 o 8 ciudades a la redonda. Aquí en Olavarría 80 kilómetros a la redonda. Y la Sexta Radio en Tucumán. Esa también como a 8 o 10 poblaciones y ciudades. Así que estamos alrededor de 40 ciudades conectadas ahora, una línea espiritual por todo el país para llevar la palabra de Dios. Un gran saludo a aquellos que van quizás por causalidad en alguna ruta oyendo de paso en alguna de estas ciudades, haciendo zapping y allí encuentran la radio que están escuchando. Sean bienvenidos a este devocional en vivo, ahora martes a la mañana. Es un privilegio, les habla el pastor Gustavo Ortega de la ciudad de Olavarría, de la iglesia Avivamiento. Un privilegio que me deje compartir con usted, si va en ruta unos kilómetros, un privilegio que me deje compartir con usted que está en casa un tiempo, unos 15 minutos, para hablarle de las cosas espirituales, para hablarle del libro más maravilloso de la historia de la humanidad, la Biblia, la palabra de Dios, el libro que cambia vidas. ¿Sabe por qué? Porque está vivo. Es un libro vivo, es el único libro vivo. Y alguien dirá, ¿cómo que está vivo, pastor? Eso es lo que dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva. Está viva, tiene vida, es contemporánea a todas las generaciones. Los libros, cualquiera sea el libro o el autor, es contemporáneo a su generación y luego es historia o es información. Más la palabra de Dios es un libro vivo que se adapta a cada edad, a cada civilización, a cada cultura, a cada generación, y en todas obra en la actualidad. Hay gente que ha leído este maravilloso libro hace 1000 años atrás y le funcionaron todos los principios. Y hay gente que este fin de semana se encontró con Jesús y esta semana está caminando por esos principios y ¿sabe qué? Le funciona, porque es la palabra del Dios vivo, la palabra que tiene vida y es para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedir una palabra para nosotros, para nuestras realidades, para este martes. Vamos a comenzar un día con la palabra del Señor. Padre, esta mañana yo me pongo de acuerdo con todos los que están allí conectados. Mira cuántos y cuántos y cuántos son, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que está allí del otro lado y te pido que tu mano de poder, de amor y de misericordia esté sobre sus vidas. Háblanos, dulce Espíritu de Dios. Háblanos, ministra nuestras vidas con tu poder y que todos, absolutamente todos, recibamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gran saludo donde quiera que usted se encuentre. Quiero compartir la palabra. Tengo un mensaje importante para darles a todos los que estamos, y darme, es para todos este mensaje. Acompáñeme por favor en la lectura, si usted quiere hacerlo en el libro, en la Biblia, en físico, sería hermoso que lo pueda hacer en casa o subrayar o anotar al menos para luego hacerlo durante el día. Vamos a ir a San Lucas 24. Dice la Escritura, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando habla del primer día, está hablando del domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Perdón, no los estoy poniendo aquí, mil disculpas. Ahí está. Vamos por el verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Verso 3. Y entrando
entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se les pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Tremendo, tremendo. Dice la Escritura, mire, que estos, verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por lo que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Allí estaban ángeles del Señor que les recordaron lo que ellas habían oído de Él. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Diga conmigo, se habían olvidado. Vamos, dígalo, se habían olvidado. Porque si se acordaron, quiere decir que se habían olvidado. Entonces, vamos al 8, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, está hablando de los discípulos, y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11, y aquí quiero hacer un énfasis mayor. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Y diga conmigo, no las creían. Vamos, dígalo. ¿Quiénes está hablando? ¿Los incrédulos? No, los discípulos. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Lo pongo más arriba para que vea tal cual estoy leyendo. Y no las creían. Verso 12. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero quiero hacer énfasis, por favor, en este versículo, el 11. Mas ellos les parecía locura. Las palabras de ellas y no las creían. A los 11, a los discípulos, le parecía locura la palabra de ellas y no las creían. Quiero hablarte de esto que se llama, ¿sabes cómo? Incredulidad. Estamos hablando de hombres que conocían a Jesús más que nadie. Ponga atención a esto que le digo, más que nadie. Para esos días, nadie más que ellos conocían a Jesús de esta manera. Eran las personas más experimentadas en la Escritura, porque habían escuchado todo lo que Jesús había enseñado por 3 años y medio. Habían estado con él hasta hace 3 máximo / 4 días que había sido llevado a la cruz y crucificado. Todo el tiempo anterior habían estado con él oyendo, escuchando las enseñanzas, las palabras que Jesús les hablaba. Mas, sin embargo, cuando las mujeres al tercer día, ¿cuántas veces escucharon al tercer día destruir el templo y en 3 días lo reedificaré? Hablando de los 3 días que iban a pasar, que él iba a volver. Y cuando vienen las mujeres, porque fueron y vieron el sepulcro abierto y entraron y esos 2 ángeles le dicen, ¿por qué se asombran? Recuerden las palabras, y ellas se las habían olvidado y recordaron, claro, si Jesús dijo que al tercer día resucitaría, claro, eso está ocurriendo. Y fueron a hablar con los 11, mas ellos le parecía locura. ¿Sabe? Yo estuve buscando un poquito las raíces de esa palabra. Cuando ellos dicen allí, les parecía locura y no las creían. Y esta palabra en el griego, porque es el Nuevo Testamento, está escrito en griego, esta palabra, locura,
está hablando de un disparate, de algo alocado, de algo disparatado, de algo inexistente, como si fuera una fábula. Así da a entender la raíz de esta palabra. Ellos están diciendo, estás diciendo un invento. Ellos le decían a las mujeres, están diciendo algo inexistente, estás diciendo algo que no puede pasar. Mire todo lo que significa lo que ellos le dijeron a las mujeres. Ellas cometieron el error de olvidar la palabra que el Señor les había dado. Pero ellos estaban diciendo, esto es un disparate, esto es una locura, esto no puede ser, esto no tiene sentido, esto no tiene razón, esto es una locura. Peor, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama incredulidad. Incredulidad. Eso es lo que estaban viviendo ellos, incredulidad. No estaban creyendo las palabras que el Señor les había dicho días atrás, quizás un par de semanas atrás, les había dicho lo que iba a acontecer. Voy a ser entregado, voy a entregar mi vida, pero en 3 días volveré a estar con ustedes. Y tal cual Él lo anunció, estaba aconteciendo. Las mujeres se habían olvidado, pero los hombres, los 11 discípulos, no lo creyeron. Salvo uno. Voy a salvar a uno acá. Voy a sacar a uno del pozo acá. Porque dice que Pedro, levantándose, Pedro, se lo leo aquí, se lo pongo así, lo leemos juntos. Me gusta que lea la Biblia. Me gusta mucho que lea la Biblia. No sabe cuánto me gusta que usted lea la Biblia. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Pedro fue movido por una inquietud que contrarrestaba la incredulidad. Primero estaba con los 11 que decía, es una locura, mentira, no puede pasar, esto no es verdad. Y luego se diferencia del resto porque solo, movido por la inquietud, por la interrogante que surgió delante de él, por la fe que quizás surgió de recordar las promesas del Señor, fue al sepulcro y literalmente encontró, dice la Escritura, corrió al sepulcro, miró dentro y vio los lienzos solos. Hermanos, quiero hablarles, porque como les pasa a los discípulos, o les pasó a los discípulos, muchas veces nos falta a nosotros la fe. Y eso también se llama incredulidad. Mire lo que dice San Mateo 13, se lo pongo aquí, San Mateo 13. Dice, y no hizo allí muchos milagros, no hizo en esa ciudad muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Está hablando de Nazaret. Nazaret no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Si hay alguien que conocía o debería conocer a Jesús, eran los nazarenos, porque Jesús era nazareno, era conocido allí. Por eso dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. El verso 57, el anterior, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero que entienda, la incredulidad se manifiesta de una manera tan rápida cuando alejamos nuestra vida de este libro. Cuando apartamos nuestra vida de este libro y sus promesas, empezamos a reaccionar, a pensar, a oír, a hablar de una manera tan natural, que lo sobrenatural, que la resurrección anunciada tantas veces por Jesús, a ellos les pareció, diga conmigo, una locura. ¿Qué les pareció a ellos la resurrección? Una locura. Pero pastor, si eran los apóstoles, ¿sí? A los apóstoles les pareció una locura. 3 días, oiga, 3 días se habían desconectado de los principios espirituales. 3 días se habían desconectado por temor, llámele por lo que sea.
de la vida en comunión con Dios y estaban llamando locuras a las cosas de Dios. Les digo algo, mirando con esos ojos, no saque de contexto lo que digo. Este libro está lleno de locuras. Este libro está lleno de locuras. Este libro dice una locura como que un hombre anciano levantó un palo a la orilla del mar y el mar se abrió en seco. Y quedaron 2 paredones de agua, uno al lado y otro al otro lado, para que una nación pase en seco. Esa locura dice este libro. ¿Sabe qué? Yo la creo. Pero le voy a decir otra locura. Dice que cuando todos pasaron en seco, ese mismo viejito se paró al otro lado del río, del mar, y extendió el mismo palo, y el agua destruyó a todos los ejércitos enemigos de los egipcios que los estaban persiguiendo. ¿Y sabe qué? Yo creo esa locura. Este libro dice que 300 hombres destruyeron a 132.000 enemigos dirigidos por un hombre llamado Gedeón. Esa locura, yo la creo. Este libro dice que caía pan del cielo por muchos días y meses. Pan del cielo todos los días, fresquito, al lado de la tienda de cada uno del pueblo de Dios. Y cuando tenían sed, Él hacía que la roca, que la piedra les diera agua fresca. Esa locura, yo la creo. Yo la creo. Este libro dice que uno de los que creyeron en el Señor, llamado Felipe, que fue a evangelizar a un hombre de África que venía por un camino del desierto, luego de bautizarlo en unas aguas que habían por allí, fue traspuesto muchos kilómetros a otra ciudad en un instante. Esa locura, dice esta Biblia, y yo lo creo. Entonces, cuando nos alejamos de la vida espiritual, las locuras de Dios nos parecen, como dijo los discípulos, ¿qué locura es esta? ¿Qué disparate es este que dice la Biblia? ¿Sabe cómo se llama? Incredulidad. Les recuerdo, Nazaret, como leímos recién, Jesús tampoco pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y por último le leo otro pasaje, Hebreos 3. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces, la incredulidad es como la gripe después de la pandemia. Está tan cerquita. Está tan cerquita. ¿No le ha pasado a muchos? Yo hablo de mi experiencia. Luego de la pandemia quedamos como más flojitos para la gripe. Cualquier destornuda uno en Buenos Aires y nos resfriamos acá. Quedamos más propensos a resfriarnos, y hay gente que está todo el tiempo resfriado o muy frecuentemente. Bueno, la incredulidad es algo que cada vez está más cercano del pueblo de Dios. Porque recuerde que no estoy hablando de gente que no conoce. Los primeros eran discípulos, los segundos eran en su ciudad, Nazaret, que lo deberían conocer. Qué tremendo. Y aquí el escritor de Hebreos les escribe a hermanos, mirad hermanos, que no haya en sus corazones corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios. Por eso creo que los devocionales han venido a hacer una tarea muy importante. Perdón, ya oramos, se me están pasando los minutos. Ya oramos. A darnos una palabra, una locura bíblica, una promesa, un principio, una base bíblica para enfrentar nuestros días. ¿Por qué? Porque la incredulidad anda cerca, anda rondando, y cuando somos afectados por la incredulidad, podemos llamar a las cosas de Dios un disparate. Dios nos guarde. Diga conmigo, Señor, líbrame de toda incredulidad. Vamos, dígalo, ponga su mano allí en el corazón. Líbrame, renuncio a toda incredulidad. En el nombre de Jesús, quiero ser alguien creyente.
Quiero ser alguien que crea toda tu palabra en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Incredulidad fuera de cada casa de tus hijos. Mis hermanos, mañana tendremos una reunión muy especial. La mañana, 7 de la mañana, el devocional. Mañana miércoles vamos a hacer algo para poder saludarlos. Voy a empezar antes. Mañana miércoles voy a empezar unos 15 minutos antes, así los puedo saludar. Recuerde que quiero 7 en punto siempre estar con la palabra de Dios. Por aquellos que salen temprano al trabajo y están esperando y no quieren irse. Yo los he escuchado por cantidades. No quieren irse sin la palabra de Dios. Entonces mi compromiso es 7 en punto. Todos los días va a estar la palabra de Dios. Si puedo estar antes conectado, por ejemplo mañana, que es el día de los sedientos a la noche, voy a estar 7 menos cuarto para poder saludarlos a todos. Y en la noche, 8 de la noche, sedientos. 7 menos cuarto, mañana, si Dios quiere, el devocional. Y a las 7 la palabra de Dios. Y a las 8 de la noche la reunión de sedientos. Y ahí le vamos a entregar las cartillas de Avivamiento 2024, Avivamiento al Parque en casa, ¿sí? A los que no les pudimos dar el domingo, porque fue tanta gente el domingo a la primera reunión, que las que teníamos pensada dar en las 2 reuniones, mire cómo fue, se nos agotó en la primera reunión. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero a los que quedaron en la segunda reunión sin ninguna, no les pude dar ninguna a los de la segunda reunión, a ellos mañana miércoles les voy a dar 2. ¿Sí? 2 para que tengan para sus peticiones. Bueno, mis hermanos, bendiciones, bendiciones, que el Señor me los bendiga, les regale un día poderoso. Y los dejo con el saludo. Hoy no va a ser alabanza, el saludo del pastor Ricardo y ya cortamos porque se me fueron los minutos. Bendiciones. Bueno, aquí con su pastor. Pastor Gustavo ha sido un guerrero, un ejemplo de fe. Se metió en una visión, pareciera loca, pero logró que el evento más grande que se ha hecho en Argentina se hiciera en su ciudad. Se lanzó a construir el templo y comprar la tierra, y compraron la tierra e hicieron el templo, con la ayuda de todos ustedes, pero el respaldo divino está sobre él. Así que en esas nuevas conquistas que vienen, apóyenlo porque el Espíritu de Dios está sobre su vida. Muchas bendiciones. Gracias, mi pastor.